Buenos días y bienvenidos a Café Procesal, un nuevo podcast donde hablaremos de procedimientos tributarios. Soy José Lu López. Comenzamos. Esta conversión de la metafísica en técnica es justamente nuestro papel en el gran concierto de las ciencias sociales. No es exacto que una buena administración pueda sustituir una ausencia de política o que todo el problema del Estado de Derecho pueda ser reconducido a un problema de justicia administrativa, como alguna vez se ha pretendido. Pero sí lo es, sin embargo, que sin una total y plenaria resolución de este gran tema de la justicia administrativa, el Estado de Derecho es literalmente nada. Fragmento de la lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo, Eduardo García Denterría. Antes de empezar, un momento, por favor. Este espacio está dedicado a aquellos que quieren ayudarnos a seguir creando podcasts de calidad en el ámbito del derecho tributario y administrativo. Si quieres publicitar tu negocio en nuestra sección Café Procesal, envíanos un email a publicidad@solveetrepete.tv. Y ahora sí, comenzamos. Un sudor frío, lento, recorre mi cuerpo de cabeza a pies, alojándose finalmente en el estómago, inflamándose poco a poco de los nervios. El corazón comienza a palpitar fuerte y rápido al son de nuestra respiración acelerada. La adrenalina y el cortisol se liberan por todo el cuerpo, mientras nuestras manos frías y sudorosas tiemblan alzándose hacia lo inevitable. Efectivamente, querido oyente, has recibido un certificando de la agencia tributaria. Inmediatamente tendemos a pensar que habremos hecho mal, cuánto vamos a tener que pagar y encima en este justo momento que vamos mal de dinero. Si somos personas físicas, seguro que la notificación está relacionada con la renta, que por cierto, la hicimos nosotros porque total, con el borrador es sencillo y no cuesta €1. Si somos autónomos o profesionales liberales, seguro que está relacionado con el IVA o los pagos a cuenta del IRPF. ¿Se habrán dado cuenta que quité unas facturas para pagar los IVA o que incluí unos gastos que el asesor ya me advirtió que no eran deducibles? Sea lo que fuere que ocurrió posteriormente, creo que esta sensación la hemos pasado todos y todas, o bien conocemos a alguien al que le haya ocurrido. Y sin entrar a filosofar sobre nuestra respuesta física y psicológica a los certificados de la agencia tributaria, lo que está claro es que la relación entre la agencia tributaria y los ciudadanos no es buena. De lo contrario, ¿por qué nos ponemos nerviosos? Pero sobre esta relación entre la administración y los ciudadanos hablaremos de forma más extensa en nuestra sección de entrevistas, porque sin lugar a dudas es un tema que ocupa muchísimas horas de diálogo. Este podcast está dedicado a explicar qué es lo que has recibido y cómo afrontarlo, con el objetivo de, como mínimo, perder el miedo a esta situación a través del conocimiento. ¿Por qué me ha enviado la agencia tributaria una notificación? Bien, sin abrir la notificación, obviamente no podemos dar respuesta concreta a esa pregunta y precisamente esta incertidumbre es la que nos genera una mayor preocupación si cabe. Así que llegados a este punto tenemos dos preocupaciones. En primer lugar, que hemos recibido un certificado de Hacienda, lo cual significa que algo bueno no puede ser, y en segundo lugar, que no sabemos de lo que se trata, por lo tanto tendemos a pensar que va a ser lo peor. Y pese a ese desconocimiento, ya nos ronda la idea en la cabeza de cuánto dinero nos va a costar, si tenemos fondos en el banco y un sinfín de ISIs que nos generan sin lugar a dudas diferentes problemas que nosotros mismos nos estamos imaginando, puesto que aún no sabemos de qué se trata. Pero esta es la realidad, este es el pensamiento generalizado de cualquier ciudadano que recibe una notificación de la agencia tributaria. Antes de navegar por el maravilloso mundo de los procedimientos tributarios, permítanme aconsejarles de lo que nunca hay que hacer. Y es que muchos ciudadanos ante esta situación deciden hacer caso omiso al certificado, tirarlo o guardarlo como si nunca hubiese existido. Y esto sí que es un verdadero problema, puesto que aquello por lo que fuimos notificados continuará su curso, aunque, y permítanme la expresión, cojamos el polvo y lo metamos debajo de la alfombra para no verlo. Ahora sí, ahora sí entramos en el ámbito de las notificaciones y por lo tanto en el de los procedimientos tributarios. Un procedimiento tributario
es, y sin entrar en la definición dada por el diccionario jurídico, que podría ser compleja de entender para legos en derecho, un proceso por el cual la Administración tributaria puede exigir a los contribuyentes la presentación y pago de impuestos, de sanciones, de deudas, etc. Es decir, es el modo en el que la agencia tributaria y los contribuyentes se comunican. A modo de ejemplo, podemos nombrar algunos procedimientos tributarios: los procedimientos de comprobación limitada, los procedimientos de inspección, los procedimientos de verificación de datos, los procedimientos de comprobación de valores, diligencias de apremio, procedimientos sancionadores, etc. Algunos procedimientos tributarios pueden ser instados únicamente de oficio, es decir, por parte de la Administración tributaria, o únicamente a instancia de parte, es decir, por parte de los contribuyentes. Y en algunos casos hay procedimientos que pueden iniciarse tanto por parte de la Administración como por parte de los contribuyentes. Para cada actuación de la Administración existe un procedimiento que debe seguir y se regulan por lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en los reglamentos de desarrollo de los procedimientos y de forma supletoria por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Es decir, la Administración no podría iniciar o incoar un procedimiento de comprobación limitada para efectuar una inspección, y tampoco podría iniciar o incoar un procedimiento de comprobación de valores con el fin de efectuar una comprobación limitada de un impuesto. Todos los procedimientos, aunque diferentes entre sí en cuanto al objeto, comparten unas fases de desarrollo que son iguales absolutamente para todos. Estas fases son las fases de iniciación, de ordenación, de instrucción y, finalmente, la fase de finalización del procedimiento. Cada una de las fases anteriores contiene una serie de subprocedimientos que se le irán notificando a su debido tiempo y forma, o no, y de esto hablaremos muy detenidamente en otros podcasts. La notificación es un proceso que forma parte de la fase de iniciación. Por lo tanto, cuando usted recibe un primer certificado de la agencia tributaria y si ésta ha seguido el procedimiento, debe saber que Hacienda ha incoado o iniciado un procedimiento tributario donde usted es interesado y que este procedimiento se encuentra en fase de iniciación. Bueno, ¿y ahora qué? Ya sabemos que Hacienda se comunica con los ciudadanos mediante procedimientos, que estos procedimientos están regulados por diferentes leyes y reglamentos y que la notificación es el aviso al contribuyente de que el procedimiento se ha iniciado. Como es una obviedad y sin abrir la notificación no podemos saber ni el tipo de procedimiento que ha iniciado ni los motivos por los cuales lo han hecho. Evidentemente, esta información se obtendrá única y exclusivamente de la lectura del documento. Por tanto, llegados a este punto, se abren 4 posibilidades. La primera, que usted decida hacer caso omiso a la notificación y hacer como si nunca hubiese existido. Mala decisión, porque el procedimiento tributario seguirá su curso y finalizará dentro de unos meses, muy probablemente con una providencia de apremio o embargo. La segunda, que recoja la notificación, la lea, muy probablemente no la entienda y llame a Hacienda para informarse. Decisión. Y el motivo es bien sencillo. Por norma general, ningún empleado de la agencia tributaria va a revisar con detenimiento y de forma completa el documento que le han notificado, buscando, por ejemplo, errores que invaliden el procedimiento más adelante. Hablando en términos bélicos, diríamos que no se pide agua al enemigo porque muy probablemente estará envenenada. Por favor, que no se enfade ningún funcionario de la Hacienda, pero en términos generales esto es un hecho. Una tercera opción es que recoja la notificación, la lea, muy probablemente no la entienda y decida por aquello de yo lo sé todo, enfrentarse al procedimiento sin conocimiento suficiente. La decisión por 2 motivos fundamentalmente. En primer lugar, usted carece de los conocimientos necesarios para afrontar un procedimiento tributario con éxito, por lo que quien acabará asesorándole serán los propios funcionarios de la agencia tributaria y automáticamente pasará a formar parte de las personas que optaron por la segunda alternativa citada anteriormente. Y en segundo lugar, y mucho peor que el anterior,
porque muy probablemente pasará a formar parte de nuestra sección El cuñado tributarista, donde contará sus batallas contra la agencia tributaria y cómo les ganó en los domingos de sobremesa con su familia, cuando en realidad, y su pareja lo sabe, acabaron pagando. Quién sabe si más de lo que realmente debían. La cuarta opción es la que aconsejamos. Una vez recogida la notificación y habiéndola leído, llévesela a un profesional especializado en procedimiento tributario. Y es que cuando Hacienda inicia un procedimiento tributario contra un ciudadano, no solo se va a discutir en un futuro el fondo del asunto, es decir, por ejemplo, si se ha deducido correctamente una serie de gastos de una actividad económica, sino que también se va a discutir si el procedimiento tributario se ajusta a derecho o no. Y es aquí donde la figura del profesional especializado en procedimiento tributario es de vital importancia para el ciudadano, porque el especialista filtrará todas las actuaciones que ha realizado la agencia tributaria durante el procedimiento, actuaciones que constarán en el expediente administrativo, con el objetivo de encontrar aquellos errores cometidos por la administración que puedan ser favorables para nuestros intereses durante la impugnación del acto. Y en este punto quiero romper con un mito que los ciudadanos de forma general tienen preconcebido, y es que todo lo que provenga de la administración se presume correcto. Y no estamos hablando de la presunción de veracidad de los funcionarios públicos, principio jurídico del que hablaremos en otros podcasts más detenidamente, sino que tenemos la percepción, como si de un hecho fáctico se tratara, que todo aquello que recibimos de la administración tributaria debe ser sí o sí verdad. Pues nada más lejos de la realidad. La administración comete muchos errores. Algunos errores afectan al fondo y otros a las formas del procedimiento, y somos los ciudadanos quienes debemos revisar todo lo que recibamos de la administración sin caer en la tentación de pensar que es correcto única y exclusivamente porque me lo envía Hacienda. Alguien de nuestros oyentes pensará, claro, ¿para qué voy a revisar lo que recibo si el importe de lo que me reclaman es menor que lo que me costaría un profesional que me ayudara a no pagarlo? ¿O para qué voy a recurrir una sanción si pagándola ahora y no haciendo ningún tipo de recurso me hacen unos descuentos que al final se queda en menos de la mitad de lo que me pedían inicialmente? Pues en este punto estamos totalmente de acuerdo con los oyentes y con los contribuyentes. En ocasiones, y realizando una sencilla operación aritmética, nos damos cuenta que es la propia administración la que incentiva a los contribuyentes a que paguen en vez de recurrir. Es decir, a que paguen en vez de defenderse. En muchos casos, incluso a que se declaren culpables de infracciones tributarias cuando no hicieron absolutamente nada mal, porque económicamente les sale más rentable. Llegados a este punto, nos preguntamos, ¿existe realmente en el ámbito sancionador administrativo y tributario el principio de inocencia o son los contribuyentes los que deben probarla? Ya decimos que sí, que existe, eso es una obviedad, pero en ocasiones da la sensación que no del todo. ¿Tienen en cuenta los funcionarios de la administración este mismo principio fundamental que emana de nuestra Constitución cuando liquidan a los contribuyentes, o bien se puede llegar a pensar que el contribuyente es culpable hasta que no demuestre lo contrario? Todas estas preguntas serán discutidas y valoradas en nuestra sección de entrevistas, donde no solo participarán juristas, sino todos los agentes que intervienen en esta relación cada vez más tensa y que quieran dar luz a todas estas cuestiones. Sin lugar a dudas, en esta sección daremos una relevante participación a los contribuyentes. En próximos podcasts iremos desgranando poco a poco aquellos aspectos procesales que les servirán en un futuro para litigar, si así lo decide, con mayor seguridad contra la agencia tributaria. Y recuerde, si se lanza, no lo haga solo, vaya siempre acompañado. Para finalizar, esperamos que este podcast haya servido como mínimo para que usted entienda cómo se relaciona Hacienda con los ciudadanos, qué es lo que no hay que hacer cuando recibimos un certificado de Hacienda, y este pequeño conocimiento le sirva para perder el miedo, al menos un poquito, cuando abre el buzón y se encuentra con el certificado del pánico.
No os perdáis en el próximo podcast El cartero no siempre llama dos veces, donde hablaremos sobre las notificaciones, cómo debe notificar correctamente la administración a los contribuyentes cuando las notificaciones se realizan en papel y qué podemos hacer cuando no se nos ha notificado de la forma que dicta la ley. Y recordad, solve et repete. Gracias.